legalización de la droga, la legalización del aborto, son temas, doctor, que ha generado comentarios, reacciones, y han sido francamente fuertes las reacciones, rechazando un poco porque se ataca la moral pública. ¿Cuál es su comentario de usted? Bueno, lo primero, señalar mi asombro, porque ya en el año 2003, siendo presidente de la República, Alejandro Toledo dio una ley, la 28002, por el cual se legalizó el consumo de droga en el Perú. O sea, eso es lo que muchas personas y la sociedad, de repente pasó desapercibida la noticia. Por ejemplo, en el Perú consumir para una persona que tiene la posesión de 2 gramos de cocaína en su poder, puede tranquilamente pasar legalmente esta situación. Entonces, 1 gramo de opio, por ejemplo, está permitido en el Perú. 6 gramos de pasta básica de cocaína para consumo propio está permitido. O sea, algo que pasó desapercibido en el gobierno de Alejandro Toledo fue de que el consumo de droga está permitido. Ahora, médicamente, 2 gramos de cocaína es una cantidad realmente importante. En el término de los consumidores o en el término de los microcomercializadores significa 2 líneas de cocaína, es una cantidad tóxica. Para darte una idea, el decreto ni siquiera señala, por ejemplo, la forma de cómo se va a usar, vamos a ponerlo así ya en la forma más cruda. 1 gramo de cocaína a la vena, inyectado a la vena, produce la muerte de las personas. 1 gramo de cocaína. 1 gramo de cocaína. Y en el ¿Cuánto está permitido aquí? 2 gramos. El consumo. El consumo. O sea, realmente lo que el señor Toledo ha propuesto realmente no es el tema del consumo, porque ya está liberalizado, ya está legalizado, sino lo que ha propuesto es la comercialización de la droga. Ese es el tema de fondo. Y para un país como el nuestro, que es el primer productor de coca en el Perú y hoy día el segundo de cocaína, donde las encuestas de Cedro te demuestran que en el Perú se ha incrementado la cantidad de personas consumidoras, adictas a la droga, y que hoy día en el Perú se está empezando a consumir la droga entre los 11 y los 12 años, es decir, a una edad más temprana, comprenderás que esto constituye realmente un crimen. O sea, nosotros consideramos que la droga y el narcotráfico en el Perú constituye una amenaza para el sistema democrático y para la propia sociedad. Y no solamente lo consideramos nosotros, también lo considera, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, el Banco Mundial, organismos internacionales. Entonces, y en los países, Oscar, donde se ha legalizado la droga, hace muchos años, este experimento, vamos a ponerle así, social, por ejemplo, en Holanda se dio la partida, inclusive partió de un concepto, entre comillas, bastante interesante, de que en un parque se liberó el tema para el consumo de la heroína, por ejemplo, y en las cuales los trabajadores sociales inclusive iban y les entregaban las hipodérmicas y las renovaban a efecto que no se contaminaran o se contagiaran con la hepatitis o con el SIDA. Ellos van de retorno, porque ¿qué encontraron? Encontraron después de 10 años de legalización de la droga, encontraron que se triplicó el consumo o sea, los adictos se triplicaron, no disminuyeron, sino se expandió. Lo segundo, encontraron de que los actos de violencia doméstica se incrementaron. Lo tercero, que la delincuencia común y la posesión y ataques por armas de fuego casi se duplicó. Y fíjate, cosa para curioso, un tema que nosotros como sociedad no hemos analizado. Si en el año 2003 se liberalizó la droga en el Perú, el consumo de la droga se legalizó, ¿no te has percatado que entre el 2003 y la presente fecha, 2011, la delincuencia común en las calles se ha incrementado? La seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana es el principal problema, y que muchos de los ataques, muchos de los perpetradores de estos delitos son consumidores de droga. Entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a ir por esa ruta? Por eso nosotros en Solidaridad planteamos que no es el camino. El camino debe ser, por ejemplo, el control de los insumos en el BRAE y en las zonas donde se está produciendo la pasta básica y la cocaína ya ahora. Consideramos de que debe haber cuerpos especializados en esta captura y búsqueda de insumos como el querosene, por ejemplo, que se consume en el BRAE y que entra por las carreteras.
o sea, vista y paciencia de todo el mundo. Lo otro es que el control de los lavados de activos, o sea, la unidad de inteligencia financiera que se ha instalado que es una unidad independiente, debiera tener muchísimo mayor protagonismo y muchísima mayor cantidad de herramientas tecnológicas para poder actuar. Tiene que haber una reforma legal a efecto también de que en el control de activos seamos mucho más agresivos a efecto de controlar el dinero que sale de este flagelo. Doctor, ¿y qué es lo que falta para que la clase política se ponga de acuerdo en estos conceptos que usted ha vertido, es decir, el control? Por ejemplo, ¿qué es lo que falta? Oscar, has tocado un tema fundamental. Si nosotros tenemos, o sea, la primera, una clara decisión y voluntad política de enfrentar este flagelo. Si nosotros tenemos una persona que legalizó y liberalizó el consumo de droga y que no tiene una voluntad clara y manifiesta, como lo ha señalado el día jueves en la entrevista que hiciera el señor Toledo a la prensa internacional, y que además en el año 98 se le encuentra en la orina, que da positivo para el consumo de cocaína, lo cual quiere decir, y sería bueno que aclare si él sigue consumiendo droga, por ejemplo, ¿no? Entonces, y esto no es guerra sucia, estamos diciendo las cosas las cosas objetivas. Entonces, ¿Hay información? Claro, está yo no la he traído, pero fue noticia en los medios. En los medios, en su momento. O sea, ¿qué cosa es lo que debiera señalar el elector, el ciudadano? Si quiere tener un presidente que enfrente este flagelo, que proteja a las familias, a los adolescentes, a los jóvenes, que combata la delincuencia, donde la droga juega un rol fundamental, pues obviamente el señor Toledo no representa justamente estos valores de la sociedad. Entonces, nosotros consideramos que hay que tener el liderazgo claro, la firme voluntad política para enfrentar el flagelo. Caso contrario, nuestra sociedad está siendo amenazada, claramente. Somos el primer productor de hojas de coca en el mundo y estamos siendo el primero ya hoy día en producción de cocaína y de pasta básica. Son flagelos que debemos atender con muchísimo cuidado. La cantidad de jóvenes hoy día que tenemos en las calles consumiendo droga y a edad temprana y que los hace adictos psicológicamente porque tienen la necesidad de seguir buscando la droga y cuando no tienen recursos van y asaltan, quitan los teléfonos o en el éxtasis de la droga meten el cuchillo o acuchillan a una persona. Creo que son temas fundamentales que nosotros en solidaridad estamos dispuestos a enfrentar con educación y prevención en los jóvenes. Creemos que el servicio militar obligatorio debiera volver a plantearse en la forma cuartelada y no cuartelada. Creemos que tenemos que combatir a los narcotraficantes en donde estén. Creemos que hay que hacer el control de lavado de activos en una forma eficiente y agresiva. Creemos que hay que controlar los insumos y tenemos que penalizar el tema de la comercialización de la droga muchísimo más severo. Muy bien, doctor Walter Menchola, yo creo que es importante poner en la agenda esta consideración como un acuerdo político. Oiga, la clase política en nuestro país de verdad debería afrontar este tema del combate a la droga, a la comercialización, al consumo, sin medias tintas. Y en este tema, en verdad, la agenda política debería ser una, cerrado puertas. A pesar que el propio Alejandro Toledo, como candidato, ha salido a decir que no dijo lo que dijo, ¿no? Bueno, esas son ya con los antecedentes que usted nos referencia, indudablemente creo que obliga a que haya un pronunciamiento más claro. Mira, Oscar, una voluntad política firme como Lucho Castañeda, que ha estado en el BRAE el día de hoy, está regresando. Ha entrado al BRAE sin protección, sin vigilancia, y lo ha hecho por tierra porque no pudo entrar por aire en el helicóptero, y se fue durante 10 horas manejando su camioneta, entró al BRAE, a la zona de producción del narcotráfico, para decir claramente el compromiso y la firme voluntad política de combatir este flagelo, que si no lo hacemos, si no lo enfrentamos hoy, tengo la plena y absoluta seguridad que en los próximos años estaremos exactamente como México.